Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Excel viendo lo que es Power Query, donde en esta ocasión vamos a ver la relación entre consultas, pero viendo la unión de externa a izquierda, que es parte de lo que vimos en el video pasado que quedamos de ver en estos videos. Bien, aquí tenemos los mismos archivos que utilizamos en la ocasión anterior, donde tenemos lo que son vendedores. Aquí tenemos un ID o número de empleado, y aquí tenemos la ubicación, que es lo que nos va a distinguir en la siguiente hoja, que es esta, donde nos dice la ubicación y a qué provincia pertenecen. ¿De acuerdo? Además vienen otros datos como fecha de alta, tipo, entre otros. Voy a quitar aquí los filtros. Y vamos a ver para qué nos sirve externa e izquierda. Como les decía, aquí aparecen dos números. ¿Cómo vamos a saber cuál es la relación correcta? Adicional, que aquí tenemos unos espacios vacíos que yo puse intencionalmente. Vamos a ver cómo hacer la relación. Primero vamos a crear un archivo en blanco. Vamos a importar los datos desde el CSV, que es este, vendedores. Y aquí ya nos aparece la relación. ¿De acuerdo? Como les decía, aquí en la ubicación, intencionalmente eliminé algunos. Y cuando no tiene nada de información, nos dice null. Null, que en español significa vacío o nulo, que no tiene ningún dato. ¿De acuerdo? Vamos a transformar los datos para cargarlo aquí. Aquí ya lo tenemos desplegado. Y ahorita vamos a hacer la relación, como les decía. Aquí ustedes pueden cambiar el nombre de la consulta si lo desean. Yo lo voy a dejar así como vendedores, pero ustedes le pueden poner otro nombre en dado caso de tuviera otro nombre. Vamos a cargarlo y cerrarlo y vamos a crear únicamente la conexión y que nos agregue el modelo de datos para poder trabajar con él. Vamos a esperar, ya concluyó. Y aquí está la relación. ¿De acuerdo? Aquí, como les decía, aparece lo del texto null. Vamos a importar el otro, que es ubicaciones. Está mucho más pequeño, más ligero. Y aquí nos aparece la ubicación y la provincia. Vamos a darle transformar datos nuevamente. Y aquí nos aparece, como decía, más pequeña. Aquí aparecen las dos consultas. Vamos a darle nuevamente cargar y cerrar. Crear únicamente la conexión y agregar el modelo de datos. Y aquí ya tenemos las dos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a editarla entrando a alguna de ellas. Botón derecho editar. Y aquí vamos a hacer la combinación de consultas. Vamos a darle aquí. Después combinar consultas para crear una nueva. Y aquí nos aparece la relación que va a mandar para poder extraer la información o combinarla con la otra. Vamos a ver dónde la vamos a traer, de ubicaciones, ¿de acuerdo? Y en el caso de externa izquierda, lo que va a hacer es que va a hacer coincidencia, o más bien va a traer toda la información que esté a la izquierda. ¿Y cuál va a ser la que va a ser coincidente? O la que va a ser el match, o la que va a ser la relación. Bueno, va a ser esta de ubicación, ¿de acuerdo? ¿Esta con cuál va a ser? Con esta hoja, o esta pestaña, o este archivo de ubicaciones, ¿de acuerdo? Ok, se fijan que aún no nos aparece la opción para ya continuar o no nos permite aceptar. ¿Por qué? Porque hay que seleccionar cuál es la que vamos a utilizar como combinante o que sea la que mezcle o la coincidente, como lo quieran llamar. Va a ser esta de ubicación con esta de ubicación, ¿de acuerdo? Aquí dice la selección coincide con 27 30 filas de la primera tabla. ¿Por qué no coincide 30 de 30? Porque recuerde que yo intencionalmente eliminé algunos espacios, o no unos espacios, sino unos datos, para que dijera la palabra null. Y va a ver qué es lo que hace. Vamos a dar a aceptar. Y aquí ya me puso combinar una. Vamos a poner tabla combinada. Ahí está. ¿De acuerdo? Aquí nos aparece ya la relación. Y se acuerdan que le decía que no me la hizo con esta primera, sino me la hizo con esta segunda porque yo fue la que seleccioné. ¿De acuerdo? Aquí me dice la ubicación y me dice null. Y aquí me dice que las ubicaciones pues los toma de la tabla. ¿De la tabla cuál es? Vamos a darle clic. Y aquí me dice qué es lo que quiero traer. Yo quiero traer únicamente la provincia. No quiero que me traiga la ubicación porque pues si no se repetiría el número. Vamos a utilizar el nombre de la columna original como prefijo. Vamos a darle aceptar. Y aquí ya me dice la ubicación 3 es Lleida, la 2 Girona, la 4 Tarragona y la que dice null, pues como no encontró cómo hacer el match o algo que coincida, me puso también null, ¿de acuerdo? Aquí exactamente null y solamente en los tres que no tiene dato, pues no me pudo hacer la relación porque no coincide
con nada, porque pues no tenía ninguno vacío y en automático pues me lo puso la provincia vacía. ¿De acuerdo? Eso podemos hacer con la tabla coordinada con externa izquierda. Vamos a dejarlo hasta aquí el video y en el siguiente vamos a ver lo que es el otro de unión externa de derecha. Y vamos a ver de qué trata cada uno de ellos. Muy bien, hasta aquí dejo el video, espero les haya gustado. Nos vemos en la siguiente, que estén bien, hasta luego.